Bueno, mi invitado es Alejandro Abruj, que es rabino de la comunidad de Amijay. Tiene muchas intervenciones públicas y a través de esas intervenciones, en entrevistas que ha dado, yo lo sigo hace tiempo, admiro su conocimiento, su capacidad de conceptualizar ideas complejas de manera accesible. Estoy convencido de que es una de las personas que más saben en este país sobre la tradición judía. Y como el tema de hoy eran los fundamentos judío-cristianos de nuestra civilización, lo invité y tuvo la gentileza de venir. Gracias, Gracias a vos, Alejandro. Gonzalo. Wow, qué presentación, un montón, me parece. No hace Bueno, falta. no sé, no me parece un montón. Muchas gracias. Recién antes de empezar, fuera de aire, eh, empezamos hablando de algo que yo mencioné antes. Y quizá está bien también aclarar que esta parte del programa es grabada porque está saliendo en viernes, pero vos no estarías acá Claro, en estaría viernes. compitiendo conmigo mismo, claro, el viernes a la noche. La gente va a pensar que está grabado, sale grabado lo del templo, pero no, es esta que sale Claro, mal, que sos claro. un holograma rabínico. Bueno, lo que estábamos conversando era sobre la historia de Jonás, que es una de las más cautivadoras, yo creo, de la Torá. Cautivadoras para personas, como es mi caso, que somos judíos no practicantes, que no tuvieron una educación propiamente religiosa y que llegamos ya de grandes a las historias de la Torah y la fascinación que provocan, y nos hacemos preguntas, por así decirlo, de una forma iletrada. Y te decía, yo lo que entiendo en la historia de Jonás es el primer esbozo de la idea de una humanidad que nos trasciende más allá de nuestras religiones y nacionalidades. ¿Es una burrada decir esto? No, para nada. Primero, me encanta que arranques con esa historia, no se me hubiese ocurrido ser la primera en tomar. Una pequeña aclaración, no está en la Torá, la historia de Jonás está en el Tanaj. Bien, primera corrección. Claro, el Tanaj, la traducción de la palabra Tanaj sería la Biblia hebrea, los veintipico de libros. eh, que es también la primera parte, si se quiere, de la Biblia cristiana, obviamente sin el Nuevo Testamento. Eh, la palabra Tanaj tiene tres letras, la T, la N y la J. O sea que el hebreo es un idioma de consonantes, no de vocales. Las consonantes son materia. Eh, Necesitas alguna parte de la boca para pronunciar una consonante, los labios, la lengua, el paladar. Las vocales son todo espíritu. Justamente no tenés que usar nada de la boca, solo aire, solo espíritu. Por eso el idioma hebreo es solo de consonantes y uno le insufla vida al texto cuando lo lee, cuando le insufla las vocales. Por eso la palabra Tanaj son tres letras, las tres consonantes. La primera letra, la T, es Torah, porque la Torah es el primer libro de estos tres grandes libros que son el Tanaj. Y el libro que vos decís de Jonás es uno de los libros del Tanaj que está en la última parte, que es la J, es los Tuvim, los escritos. Eh, y la verdad que me pareció como cuando me dijiste interesante y extraño que arranquemos con este libro. También decirte que recién decías iletrado, no conocido, la Torah le habla a todos los idiomas y en todos los niveles. Y nació un libro después de 3.300 años. Sigue siendo un bestseller en todos los idiomas del mundo. Algo debe decir. Y no es solo para algunos. Sí, de hecho, una cosa que vos dijiste en una entrevista anterior es que en la práctica del judaísmo se basa en las preguntas y en las dudas, cosa que me reconfortó mucho, porque yo pensaba, bueno, yo no estoy entrando de una manera ilegítima en los textos sagrados porque entro solo con preguntas, pero por lo que me decís, estoy en la ortodoxia. Cero de ilegítimo, cero. Es bienvenido a la pregunta y a la duda, que es la llave para la sabiduría. Eh, es más, el libro de Jonás termina con una pregunta. Ya que estás, es raro, porque termina el libro, Dios haciendo una pregunta y no hay respuesta. Es un buen ejemplo ¿Querés que, recordar cuál es esa pregunta? bueno, es después de toda la gran historia, ¿no es cierto? Donde Jonás se angustia porque se le muere un arbolito, había plantado un arbolito que quería mucho. Y Dios le pregunta, ¿y vos te pones mal por el arbolito? ¿Y no te pusiste mal
por toda esa gente que estaba tan mal y estaba sufriendo y estaba a punto de morir todos y que te pedí que vayas a salvar, por eso no te pusiste mal. Y no hay respuesta. Y señala también que si cometen faltas es por ignorancia, ¿no? Porque dice no saben distinguir la izquierda de la derecha. Sí, lo que me... bueno, la ignorancia, como bien decir, la ignorancia es la base y el fundamento y el comienzo de todo tipo de violencia, de discriminación y después el devenir de todo lo que nace a partir de esto. En relación al tema de Jonás que decías antes y lo universal, sí, es interesante que es el libro que se lee también en el atardecer del Día del Perdón, que estamos cerquita de llegar, en el Día del Perdón, que es el día más convocante, y la tarde del Día del Perdón es donde más gente viene. Y es muy interesante que los sabios hace miles de años hayan elegido ese texto para leer, justo el día que más gente va al templo, quizá, que habla de qué manera el mundo no judío escucha una voz de la espiritualidad y acepta cambiar para mejor. Es como diciéndole a todo el pueblo judío, miren, aprendamos. Mm. El mundo entero puede tener la capacidad de escuchar un mensaje de cambio, de renovación, de perdón, de ética. ¿Por qué no nosotros? Fascinante. Bueno, otra historia que me marcó mucho en la Biblia es la del juicio de Salomón, que es, bueno, la famosa historia, se aprende incluso en libros para chicos, ¿no? De las dos madres que se disputan un niño. Las dos dicen que es hijo suyo, es un bebé, y como no se ponen de acuerdo, Salomón propone partirlo en dos y que cada una se quede con una mitad. Una acepta y la otra dice, no, de ninguna manera, que se lo quede ella. Y entonces Salomón dice, tú eres la verdadera madre. Y esa es otra de las historias que yo relaciono con valores que son vigentes y que nos formaron y que son parte, digamos, de nuestra vida cotidiana, que es la idea, primero, de la vida como valor por encima de la propiedad o incluso por encima de la verdad. Por eso me dio que pensar. En realidad, Salomón no puede saber cuál es la madre biológica. Ellas mismas no lo saben. Pero considera, Ellas lo saben, ¿ellas lo saben? claramente lo saben. Bueno, claro, una de las dos lo sabe. Las dos lo saben. Porque la que dice, está bien, córtenlo. Córtenlo, me parece justo. Es que sabe que no es el de ella. Una madre nunca haría eso. Eso es lo que se da cuenta Salomón. Mm. Bien, pero en Lo cualquier raro es caso... cómo Salomón se juega a que una mujer llegue a decir una barbaridad como esta. ¿A quién se le ocurre que una mujer, que además quiere quedarse con el chico, diga, está bien, córtenlo? El coraje también del líder, ¿no? Sí, sí, pero la conclusión de Salomón es que aquella que más, yo no sé si esto es correcto, Alejandro, yo lo que entiendo de esta historia es que para Salomón la que merece el apelativo de madre es la que valora la vida del chico por encima de todo. Y la que está dispuesta incluso a separarse de su propio hijo, si fuera necesario, con tal de preservar su vida. Y acá se ven dos cosas. Esto que decís es súper importante en relación al texto en sí mismo. Lo que se ve ahí es, como decís también, el tema del concepto de la verdad, ¿no es cierto? Las dos reclaman algo y apenas una dice, estoy de acuerdo, córtenlo. En ese momento él se da cuenta que no puede ser la madre. Y la que está dispuesta, como vos decís, a desprenderse con tal de que viva, es natural que tiene que ser. Ahora, el tema de la vida por sobre todas las cosas es un concepto judío muy arraigado y muy potente. En hebreo es llamado Pikuach Nefesh Dohe Shabbat. El salvar una vida rompe hasta el Shabbat. Es muy fuerte, porque el Shabbat es como la madre de todos Ujú. no solamente los preceptos y las leyes y la halajá, sino el fundamento del comienzo de todo, porque la Biblia misma, la Torah misma comienza con Dios diciendo que es lo primero que transforma en algo sagrado. Lo primero que es sagrado en toda la Torah es el Shabbat, el tiempo. Y sin embargo la vida está por encima. Por encima de lo más sagrado de lo que Dios dice en la Torah, que es el Shabbat, que es aprender
descubrir la importancia que tiene la dimensión de lo sagrado del tiempo. Eso es clave para cualquiera. Lo sagrado que tenemos, que es lo más elemental, que es nuestro tiempo. ¿Qué vamos a hacer con cada segundo, con cada minuto, con cada fin de semana, con cada oportunidad? Esto de pasar el tiempo o tener un pasatiempo, esas palabras, ¿no? O no tener tiempo, son frases que tenemos todo el tiempo. Y es lo más sagrado de todos. Bueno, salvar una vida está por arriba de todas estas preguntas. Bueno, es muy interesante porque lo relaciono con otra cosa que te escuché decir alguna vez, que es que el nombre de Dios son estas cuatro consonantes a las cuales se le agrega casi un poco arbitrariamente vocales, porque es el nombre inefable de Dios. Y lo que vos señalabas es que esas letras, la connotación que tienen es de pasado, presente y futuro. Es decir, como si el nombre de Dios se identificara con la totalidad del tiempo de la existencia. Sí, ¿Es por ahí? exacto. Primero, increíble cómo te acordás de cosas que ni yo me acuerdo de las cosas, también como vos te las estás acordando. Primero te agradezco, porque me haces acordar a mí cosas que... Pero tal cual. De las cosas muy interesantes me acuerdo muy bien. Tal cual. Son 4 letras. El nombre de Dios que aparece en la Torá son 4 letras. Una es una I, que si bien es una vocal, es la única que se escribe, pero que no es casi una letra, sino que es un puntito, nada más. Es la más pequeña de todas. Una I, una H, una B corta, y la B corta se puede leer como O o como U, y otra H. Algunos han querido leer ahí en esas 4 letras la palabra Yehová, de ahí la palabra Jehová. Esto es una posibilidad, no dice cómo, no está en ningún lugar, mejor dicho, se ha perdido en el tiempo. El único que lo podía decir era el gran sacerdote en el día del perdón adentro del gran templo de Jerusalén, y cuando salía ya no lo podía decir, no lo sabía. En realidad, más que no que se haya perdido, no saber cómo se escribe el nombre, nosotros conocemos los nombres de las cosas que conocemos. Esto es una taza, pero porque sé que es una taza. Por eso lo llamo taza. Traigo algo que no sé qué es, no podría nombrarlo. Entonces, sería ridículo saber el nombre de Dios. Claro. Es como decir que sé qué es. Ahora, en esas 4 letras uno puede, entre comillas, leer una cantidad de cosas, que es, por ejemplo, entre otras cosas, la condensación de 3 palabras, que es Haya, Hove, Hie, que es el pasado, el presente y el futuro. O sea, todos los tiempos o ningún tiempo. Lo que nos está queriendo decir es que a veces queremos enmarcar o saber a Dios, pero en los parámetros limitados de nuestra propia existencia. Decimos, ¿dónde está? En el cielo. No hay un lugar. El que crea el lugar no tiene un lugar. Le voy a pedir para mañana, o si Dios estuvo en algún momento, el pasado, no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, pues el creador de la dimensión del tiempo. El que crea algo no es parte de eso. El que creó esta mesa no es esta mesa. El que creó este micrófono es un crack, pero no está en el micrófono. Eso es lo mismo. O sea, tratamos de ponerle a Dios variables que tienen que ver con la manera en que nosotros, que somos los creados, entendemos. Y en realidad no está no está en ningún tiempo porque está en todos, y a la vez tampoco está en ningún lugar. Que muchas veces dicen, Dios está en todos lados. Es difícil lo que voy a decir, pero no. Decir que está en todos lados es limitarlo a una dimensión material. Está en ese vaso de agua. Claro. Si está en ese vaso de agua, yo debiera empezar a rezarle al vaso. Es casi pagano decir que está en todos lados. En realidad es el creador de los lados. No tiene lado. Por eso, aproximarse a ese nombre, que tampoco sabemos cómo se nombra, a mí una de las formas más lindas que es para mí, ¿no es cierto? Que suelo entenderlo y que lo suelo enseñar a decir, es que una manera muy hermosa de poder leer esas 4 letras es así: I-H-V, una B que te dije que puede ser una O o una U y H. La única manera de leerlo es así. Casi un suspiro. Sin el casi.
Eso es Dios. La respiración. Cada inspiración. Uno lo da por obvio, por natural, por algo físico, porque es milagroso. En cada inspiración vuelve a aparecer. Fascinante. Déjame, Alejandro, para volver un poco a este tema de los fundamentos judíos o judeocristianos digo judeocristianos porque tiendo a ver digamos una continuidad, pero eso puede ser tema para otra charla. Pero los fundamentos judaicos de nuestra civilización actual y cómo podemos encontrar en valores que cualquiera de nosotros en cualquier país occidental sostiene sin pensarlo demasiado como sentido común, pienso en otro episodio que es el momento en el Génesis en el que Abraham parece negociar con Dios por la vida de los justos de Sodoma. Sodoma es una ciudad que se nos describe como llena de iniquidad y pecado, y Dios se apresta a destruirla. Y ahí, de un modo sorprendente, para los que, los que digamos, no están acostumbrados a esta tradición, Abraham, la criatura, negocia con Dios el Creador y le dice, pero Señor, si hubiera 50 justos en Sodoma, ¿acaso no perdonarías su vida? ¿Deben pagar justos por pecadores? No, si hubiera 50 justos, los perdonaría. Y entonces empieza a regatear y le dice, bueno, ¿y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 20? Y no recuerdo al final en cuántos justos quedan. Cierra en 10. Cierra en 10. Pero el hecho es que Dios finalmente salva a los justos de Sodoma antes de la destrucción. Y esta que para nosotros, insisto, occidentales modernos, parece de sentido común, porque todos sentimos que no pueden pagar justos por pecadores y que la responsabilidad es individual. Sin embargo, en aquel tiempo y lugar es una idea absolutamente revolucionaria e innovadora, porque la regla en ese momento era el castigo colectivo, era el castigo tribal, es decir, vos cometías un crimen y no solo vos, sino todos, toda tu familia toda y toda tu tribu recibía el castigo por igual. Entonces, hacer esa distinción y establecer la idea de responsabilidad individual, para mí es otro ejemplo de cómo en la Torá aparecen historias como esta, que ahora damos por sentadas, pero son historias que formaron nuestra ética. ¿Te parece que es una idea válida esta? Totalmente, que construyeron los fundamentos éticos de la sociedad que vivimos. Es una gran historia que contás. Me animo a decir que también no solamente negocia, ¿no? Es una gran prueba para Abraham. No creo que Dios esté decidiendo, uy, sí, la verdad que me convenció, en el negocio me ganó. Sería muy infantil leerlo así, ¿no? Creo que es empujar al personaje a que opine por sí mismo. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué vas a hacer? Y no solamente negocia Abraham, sino que se planta de una manera muy tiene frases y palabras el texto. En un momento le dice, Ashofet kol haaretz lo yaseh mishpat, el juez de toda la tierra no va a hacer justicia. Extraordinario. Bueno, la frase, o sea, vos que tan juez te crees. O sea, una cosa es negociar, y otra cosa es la manera, juez de todo el mundo no va a hacer justicia. O sea, justo. Y no le habla a Dios, le habla a la justicia, ¿no? Justicia. Perfecto. ¿No va a ser justicia? Claro, casi podríamos imaginar esto traducido a términos laicos, como si Abraham se aprestara a destruir con un ejército a Sodoma, pero discutiendo con su propia conciencia, Claro. pensara, bueno, ¿Y la justicia, ¿y la justicia? es justa? Esa es la pregunta que hace. Genial, ¿La genial. justicia es justa? En un momento le dice a Dios ahí, Jalil aleja, pobre de vos. ¿Cómo una barbaridad? Abraham. Aparte de la palabra Jalila, el hebreo es fascinante, porque cada palabra tiene un montón de palabras adentro, ¿no? Encierra palabras como Jalila, tiene la palabra Jolé, que es enfermedad. Jol es profano, o sea, todo lo contrario de lo sagrado. Halal es un cadáver, o sea, vos que sos la fuente de vida, por lo que estás a punto de hacer, te vas a transformar en todo lo contrario que se supone que sos. O sea, una acción tuya destruye todo lo que venías siendo.
O sea, son pequeñas palabras que indican que no es solo una negociación, sino que es una toma, es una posición ideológica, ¿no es cierto? Y en relación a esa construcción de la ética, en relación a esto que decías del castigo colectivo y el individual, pueden aparecer varias frases del estilo. Hay un pasaje en los profetas, si mal no recuerdo es de Jeremías, que dice, no se va a decir más en Israel, los padres comieron carroña y a los hijos les salieron caries. Sino que cada uno va a pagar por su pecado. Claro, que los padres comen algo y a los hijos les salen caries. Como que hay otros justos que pagan por pecador. O sea, porque alguien hizo algo, otro tiene que pagar. Después podemos debatir si acaso en realidad no termina sucediendo, que nuestros padres hacen cosas que uno las termina pagando. Pero Claro. el tema es que dice, cada uno va a vivir en su propia justicia, ¿no? Y en su propio error. Claro, es que son cosas diferentes. Vos podés decir que a veces las faltas de los padres recaen sobre los hijos, pero otra cosa es el juicio Claro. que vos emitís desde afuera. Vos no podés juzgar a un hijo por aquello que... por aquello que hizo su padre. Y así como ahí, para mí, de un modo fascinante, está la idea tan cara a nuestros sistemas legales de responsabilidad individual, yo encuentro en la historia de Moisés, y vos me dirás que hay muchas historias de Moisés, la que yo conozco es la canónica de la salida del desierto, el ascenso al monte Sinaí, las tablas de la ley, y la llegada a la adoración de los ídolos, y la llegada a la tierra prometida. Y en esa historia me parece encontrar también el fundamento del Estado de Derecho, porque lo primero que hace Moisés una vez que saca a los hebreos de Egipto, es nombrar jueces y poner por escrito, o si se prefiere, recibir escritas de mano de Dios, las leyes, de modo que el pueblo ya no está sujeto a la simple voluntad del gobernante, sino a la ley, que también es una idea inédita en el mundo antiguo. La ley está mucho antes que el nombramiento de cualquier rey, si te fijas. No está no nombra a ningún rey, sino que primero hay una construcción de una ética, de un pacto social, de una ley que los va a designar, y después vemos lo del gobernante. Muy interesante que muchos capítulos después, lo vimos hace poquito en la Torá, pero muchos capítulos después de todo lo que contás, aparecen las famosas leyes del rey. Habló, ¿no?, de cómo después viene, ¿qué hacemos con quién va a gobernar? Sí. Lo que se llaman las leyes del rey. Y uno espera que ahí aparezcan todas las, no sé, las atribuciones y los derechos del rey, cómo se lo nombra y bla. Y solamente dice 2 o 3 cosas sobre el rey. Dice, el rey no puede tener muchos caballos, no puede tener muchas mujeres, no puede tener mucho oro. Y tiene que escribir un libro de la Torá como este que está acá, para que lo lea todos los días. Esas son todas las leyes del rey. Los deberes del rey. Claro, las limitaciones al poder. El poder se lo nombra desde la limitación al poder. ¿No es cierto? Eso Necesitamos un rey sabio, que lea, que estudie, que escriba un libro y que no crea que porque es rey puede tener todo lo contrario a los reyes. Estamos hablando de hace 3.000 años, ¿no? Sí, por supuesto. De los reyes de hace media hora. Anda a decirle, ¿no?, a Nabucodonosor que no puede ser rico. Ni Nabucodonosor, hace media hora, no hablemos de los 3.000 años, hablemos de los reyes de hoy, de ahora, los que se creen reyes de sus propias naciones. Bueno, yo no conocía esto que estás diciendo y de nuevo me resulta fascinante porque ahí en germen ya está la idea de la monarquía parlamentaria y del constitucionalismo, ¿no? Y hay otro aspecto del libro del Éxodo que también me parece muy interesante, y decime de vuelta qué te parece o si hay que entenderlo de otra manera, pero mucha gente al entrar en ese libro se pregunta por qué los 40 años en el desierto, porque después de todo, para ir de Egipto en una semana llegás al Canaán, en una semana, incluso a lomos de burro, llegás. ¿Por qué 40 años? Y una de las respuestas que leí en una de muchas interpretaciones es esta, es que
cuando vos abandonás el estado de servidumbre, abandonás un régimen opresivo, el resultado no es automáticamente la libertad. Lo primero, el primer resultado es la confusión. Ujú. Y el desierto de algún modo representa eso, ¿no? Una vez que salís de la esclavitud, primero vas a tener que aprender a gobernarte durante el tiempo que haga falta, tal vez 40 años en el desierto, antes de ser verdaderamente Mm. libre. Sí. La imagen de los 40 años en el desierto es muy poderosa y encierra un montón de preguntas, ¿no? Es el no lugar, ¿no? El nacimiento de una nación en un lugar de, desconectados de la dimensión de lo material y atrapados profundamente en una dimensión espiritual. Imagínate 40 años sin edificios, sin rutas, sin celular, sin conexión. El desierto implica todo eso también, ¿no? También el lugar, ¿no? Es el no lugar. El no lugar. Para ver cómo podés construir algo no atado a los lugares, justamente, ¿no? Es fascinante cómo empiezan a describir y a escribir el tipo de sociedad que quieren, agrícola, cuando nunca vieron una zanja, un campo y una semilla. ¿Es cierto? Es un sueño la construcción de esa tierra. Es lo más parecido a lo que Herzl, 3000 años después, escribe en su libro Altneuland, la tierra vieja y nueva, ¿no? A fin del siglo XIX. Y él describe un Israel, es increíble, tecnológico, no existía ni tecnológico, con igualdad de derechos, con las mujeres debían votar, estoy hablando de 1890, ¿eh? Con la igualdad de derechos, igualdad de género en las decisiones, en la política. Según él, ya en Israel, la mujer tenía que votar. No existían las elecciones en la Argentina, digo. Y tecnológico, abierto al mundo, pluralista. Es increíble cómo uno puede. Los sueños depositados en la construcción del futuro. Ahora, hay otra cosa también en relación al tema del desierto, ¿no? Que uno muchas veces se lee como que fue el castigo de Dios. Un castigo, ¿no? Porque no quisieron, no, un castigo. Y en realidad no hay ningún castigo. El momento en donde se decretan los famosos 40 años es el siguiente. Resulta que efectivamente estaban a punto de entrar, salieron de Egipto y estaban para entrar a la otra semana, a las 2 semanas. Un par de meses, no importa. Y entonces Moisés envía 12 espías a la tierra, uno por cada tribu, para que vayan a recorrer la tierra para entrar, para ver cómo eran los árboles, los campos, las naciones que había adentro, cómo iban a ser, cómo no iban a ser. Y cuando vuelven los espías, los 12, 10 de ellos dicen es imposible ingresar. Hay pueblos en la tierra, todos nombres de pueblos que ya no existen, Jebuseos, Giteos, Priseos, un montón de pueblos que no existen más. Y dicen, son todos gigantes y éramos a sus ojos como langostas. Nosotros éramos a sus ojos como si fuésemos langostas. Va a ser imposible. Y la gente se pone a llorar y dice, no se puede entrar, no se puede entrar, no se puede entrar. Y entonces Dios aparece, bueno, no se puede entrar, no van a entrar. 40 años esta generación no va a entrar. Muchas veces se traduce como el castigo de Dios. Pero acá no hay ningún castigo. Es la gente, cuando vos decidís que algo no pase, ¿sabes qué pasa? No pasa. O sea, no querés entrar, no vas a entrar. Uno lo ve como el castigo de alguien me impuso esto y en realidad es uno el que se impone tantas veces las cosas. Y mira el texto, es fascinante, ¿no? Como, ¿por qué terminamos decidiendo mal? Y terminamos a veces viviendo un desierto, ¿no? Ellos dicen, éramos a sus ojos como langostas. La pregunta es, ¿cómo sabían? ¿Le preguntaron? A veces terminamos tomando decisiones, no por lo que somos, no por lo que el otro piensa de nosotros, sino por lo que nosotros creemos que el otro piensa de nosotros. Una rosca imaginativa en donde creemos que el otro cree cosas sobre nosotros y a partir de eso tomamos decisiones que no son nuestras. Y eso nos lleva a un desierto de no llegar nunca a donde tenés que llegar. Wow, eso también es impresionante. ¿Y por qué Moisés nunca llega a entrar en la tierra prometida? La historia de Moisés es fascinante, ¿no? Porque
Eh, la Torá son 5 libros. De los 5 libros, 4 son la historia de Moisés. El primer libro es Abraham, Adán y Eva, Abel y Caín, los primeros patriarcas. Pero el 80% del libro es la historia de Moisés. Ya en el capítulo 1, al principio de todo de la historia, ya él ya tiene 80 años. Es muy, muy poquito lo que sabemos de la edad temprana de Moisés, lo de la canastita, ¿no es cierto? Muy poquito, apenas renglones. O sea, todo el libro son esos famosos 40 años, digamos. Lo fascinante es que toda la Torá lo que nos cuenta, en definitiva, es la historia de un hombre que está toda su vida queriendo llegar a un lugar, que convence a un montón de gente para que eso pase, que escribe un libro entero explicando qué es lo que va a pasar cuando lleguen, y está toda la vida queriendo llegar ahí, y justo cuando está por llegar, se muere y no entra. Termina la historia. Me dice, tremendo. Es tremendo. O sea, es la historia de un fracaso. ¿Cómo puede ser? ¿Eso es la vida? Eso es el... Y uno se pone a pensar, ¿llegó o no llegó? O mejor dicho, ¿qué es llegar? Mira vos, 3.300 años después de esta historia, a decenas de miles de kilómetros, nosotros dos estamos hablando en un micrófono sobre este hombre. ¿Qué es llegar? ¿Qué es lograrlo? ¿Qué es la vida sino una cantidad de desafíos, destinos, metas, cosas a las que queremos alcanzar? Y en donde termina nuestra vida, y siempre hay cosas por las que no entramos o creemos que no llegamos o no logramos. Ahora, ¿qué es lograrlo finalmente? Entiendo. La idea sería dar prioridad a la trascendencia en dos sentidos. Por un lado, Moisés fracasa personalmente porque no entra él a la tierra prometida, pero su pueblo sí. Y por otro lado, con ese fracaso personal, ilumina tal vez un aspecto de la condición humana que está sujeta a ese tipo de fracasos de un modo tan marcante que 3.000 años después estamos hablando de él y tratando de interpretarlo. Y yo creo que ese fracaso, él lo ve, un fracaso, él no puede soportar que no poder entrar o no cerrar. Pero también es un gran mensaje para todos, ¿no? Que hombre, gran líder, sube a la montaña, habla con Dios cara a cara, ¿no es cierto? Hasta él tiene esa limitación. Y también hay otra, ya volvemos al tema del poder, que habíamos hablado de las limitaciones del poder, ¿no? Él insiste en que tiene que entrar porque dice, ¿qué va a hacer esta gente sin mí ahí adentro? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a construir? ¿Cómo? Y Dios le dice, pará, ¿cómo? Va a venir otra gente. Algo tendrás que haber hecho en todos estos 40 años para formar a alguien que te continúe. O sea, esto de lo infinito del poder, aquel que está en el poder y que cree que es el único que va a poder, ¿no es cierto? También es un gran mensaje para saber ponernos nosotros los propios límites y saber que tenemos que ser inspiradores de los que vienen. Bueno, una constante que a mí me resulta fascinante en la Torá es la imperfección notoria de sus protagonistas. Moisés tiene momentos de ira, bueno, rompe las tablas de la ley. Jacob es un pícaro que engaña a su hermano. Vos sos bueno diciendo pícaro, pero está bien, te entiendo. Podría ser diplomáticamente correcto. En criollo diríamos que es un garca. Se me ocurren 1.000 palabras. Sí. 1.000 palabras. Y José es un volado que se la pasa soñando, y Abraham tiene actos de cobardía cuando dice que Sara en realidad es su hermana. Bueno, y todo el tiempo estas personas manifiestamente imperfectas, y pecadoras y llenas de todo tipo de faltas, están confrontados a Dios, y si lo ponemos, como decías vos, en términos no necesariamente teológicos, a la realidad de la existencia, ¿no? Yo creo que justamente le pegaste en el punto del cómo o por qué una de las tantas cosas, ¿no? El texto, el libro se hace eterno, ¿no? Y es que son personas de verdad. En un tiempo, ¿no es cierto? Es un libro que nos habla de un tiempo en donde los seres mitológicos y semidioses caminaban
por todas las culturas. O sea, en el resto de las culturas, los semidioses caminaban entre los seres humanos y el panteón tenía diferentes poderes, cada uno, todos superhéroes, o con diferentes cosas completamente sobrenaturales. No existe nada de eso en el relato bíblico. Son tan reales que si hay algo de lo que uno aprende es de sus errores. Y creo que una historia es verdadera, porque muchas veces me preguntan si las historias de la Torá son verdad, ¿no? Mi respuesta automáticamente es sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque una historia es verdadera no porque le pasó a alguien una vez. Porque si esa historia le pasó alguna vez a un señor que se llamaba Abraham hace 3000 años, bueno, muy interesante. Inchequeable, qué sé yo. O si le pasó, bueno, qué sé yo. Para National Geographic, no sé, historias de biografías. Ahora, si esa historia, vos la lees y es la historia que siguió pasando una y otra y otra y otra vez, y te pasa a vos. Esa historia te pega por lo que te pasó a vos con tu pareja. Esa historia te pega con lo que te pasó a vos con la justicia en este país. Esa historia te pega con lo que te pasó a vos cuando descubriste que la gente se muere. ¿Qué te pasó a vos que descubriste los problemas que tenés con tus hijos? Cuando esa historia te golpea en el corazón porque te pasa también a vos, es porque es verdadera. Eso es lo que es una historia verdadera. Por eso ese libro es eterno. Fantástico. Bueno, me pasaría horas con esta charla, espero que se repita, Alejandro, pero quiero terminar haciéndote una pregunta que sospecho que no tiene respuesta. Yo en cualquier caso no tengo ninguna respuesta, ni siquiera un esbozo de respuesta. Empezamos diciendo que la pregunta es lo que vale, así que bueno, Blineder, no sé si la voy a poder responder. es una pregunta de actualidad. Hay un conflicto en Medio Oriente. Israel es quizá la única verdadera democracia de Medio Oriente. Es también probablemente el estado más progresista. Es el lugar donde las minorías tienen derechos, donde los hombres y las mujeres son iguales, donde incluso hay tolerancia religiosa, porque en Israel vive más de 1 millón de árabes y musulmanes con plenos derechos. 2,5 millones. 2,5 millones. Y sin embargo, en cada conflicto entre Israel y el mundo musulmán, hay amplios sectores de la opinión pública occidental que señalan a Israel como el malhechor en la historia y se arman protestas y acusan a Israel de genocidio. Mi pregunta es esta: ¿por qué para gran parte de Occidente Israel tiene que ser juzgado con una vara tanto más alta que el resto? Mirá, me preguntaste por qué el libro de Jonás termina con una pregunta, que es obvia la respuesta. O sea, ¿cómo? Empezamos con eso, ¿no? Dios pregunta, ¿cómo puede ser que no te lamentes por el mundo? Y no hay respuesta, y dice, es tan obvia la pregunta que haces, es como que sería el título y el final de tu editorial, ¿no? ¿Por qué tiene que ser jugado con otra vara? ¿Por qué si en cualquier lugar del mundo el terrorismo viene y ataca a tu gente, a tus ciudadanos, destruye tus casas, te mantiene aterrorizado durante décadas? Sabes que en todos los edificios, en los hospitales, en los jardines de infantes, en las calles hay escondites en Israel, porque refugios antibombas, porque todos los días, desde hace décadas, suenan las alarmas a cualquier momento y uno tiene que estar, quizás estás llevando a tu hijo a la escuela, quizás estás desayunando, quizás estás durmiendo con tu abuelo, los abuelos están descansando y se tienen 15 segundos para correr en un refugio, porque lanzan miles de bombas y misiles todos los días sobre tus ciudades. No salen esas noticias en los diarios. Sale solamente cuando Israel sale a defender a su gente. Lo que haría cualquier Estado-nación. Pero también cualquier otro Estado-nación no está todo el tiempo teniendo que explicar por qué tiene que existir. Estas frases, ¿no? Israel tiene derecho a existir. Y sí, a ver, ¿alguien se pregunta si Argentina tiene derecho a existir? ¿O Irán? ¿O Bolivia? ¿O Estados Unidos? ¿Cuál es la pregunta? ¿O Israel tiene derecho a su legítima defensa? Esas frases me horrorizan. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Acaso
¿Alguien no? ¿Algún país no debiera tenerlo? La verdad es que al judío se lo ha perseguido por comunista y por capitalista, por ser una lacra y la miseria del mundo, cucarachas lo llamaban los nazis, y por ser los dueños de todos los bienes del mundo. Se lo persigue por ser el dueño de todos los medios del mundo, y no hay un medio que hable bien de Israel. Al judío se lo ha perseguido por ser un paria y no tener ningún país, y ahora que tiene un país es un montón, es demasiado. El pueblo judío nace en Oriente, en los lugares en los que acabamos de hablar. Vos hablaste de los judeo-cristianos, ¿no es cierto? Ahora están incluso tratando de eliminar la posibilidad de creer de que los judíos alguna vez estuvimos allí. ¿Sabes que no hace falta leer la Torá? Leamos el Nuevo Testamento. Jesús caminó por las calles de una tierra que se llamaba Judea. Se llamaba Judea porque era la tierra de los judíos. Muhammad, Mahoma, el creador del Islam, nace 700 años después de Jesús. 2000 después de Moisés, que estuvimos hablando. Es increíble, pero el pueblo judío nace en Oriente, nace en la tierra de Israel en Oriente, y el exilio y la persecución y el nuevo éxodo al que tuvimos que ser arrojados de un desierto de 2000 años, nos trajo a Occidente, a todo Occidente. En Occidente desparramamos esa ética que supimos construir en Oriente. Y en todo Occidente está impregnada la dimensión de la ética que hablamos, ¿no es cierto?, bíblica, en esta construcción del mundo de los valores judeocristianos. Ahora, finalmente, después de 2000 años, tomamos nuestro destino en nuestras manos y decidimos volver a reconstruir nuestro estado, nuestra tierra milenaria. Volvimos con todos los valores de Occidente que fuimos recorriendo y ayudando a construir en Occidente al medio de Oriente. Y construimos un país profundamente democrático, igualitario y occidental en el medio de Oriente. Es insoportable. Es insoportable que el 1% de la tierra de todo Medio Oriente sea judío y no musulmán. Todo Medio Oriente son tierras árabes y musulmanas, es verdad. Todo. Menos el 1%, pequeño sí, que es el minúsculo Estado de Israel, catalogado como el invasor colonialista. La tercera parte de las tierras del planeta pertenecen a países árabes. No es un problema para el pueblo judío. Para el pueblo judío, cada país y cada nación debe vivir en libertad, en democracia, con sus valores, con su religión, con su fe, en su tierra, y que así sea. Incluso el pueblo palestino. El problema es que eso no va a suceder hasta que los árabes que viven en Israel puedan aceptar que también los judíos viven allí y que tienen el mismo derecho a ser un país soberano. El día en que el mundo musulmán fanático deponga las armas y deje de tirar misiles y asesine cobardemente a civiles durmiendo en las casas, como pasó el 7 de octubre, el día que eso termine y que el mundo árabe deponga las armas, va a haber paz y dos estados. El día, lamentablemente, que Israel deponga las armas en este conflicto, va a desaparecer Israel. Esa es la diferencia. Alejandro, muchísimas gracias por esta charla. Que se repita. A vos, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Una mirada que